Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar nuestro curso de Python y en esta ocasión vamos a comenzar lo que es la manipulación de datos con NumPy. Pero ahora bien, ¿qué es NumPy? NumPy, esta es la abreviación de Numerical Python, por eso se escribe así, NumPy, el cual es un paquete para científica avanzada y análisis de datos, la cual nos proporciona funcionalidades específicas, sobre todo para manipular datos de tipo array. Ahora bien, ¿y qué es un array? Bueno, un array es una estructura de datos homogénea, o sea que todos sus elementos son del mismo tipo y se almacenan en la memoria. Vamos a empezar a ver este tipo de funcionalidades y vamos a comenzar primero con NumPy. ¿Cómo se importa NumPy? Vamos a poner import NumPy as np. Así lo vamos a nombrar, ¿de acuerdo? Perdón, me comí la T aquí en import. Luego nos va a marcar error. Vamos a importarlo. Listo, ya está importado. Ahora vamos a crear un array. Un array es en español traducido lo que sería un arreglo o una matriz. Normalmente aquí en español se le conoce como arreglo o matriz. Cualquiera de los dos nombres también es muy común. Vamos a poner matriz. Vamos a crear nuestra primera matriz, como les decía. Y vamos a poner, y es igual a nuestra variable matriz, va a ser nuestro primer arreglo, ¿de acuerdo? Vamos a poner np, o sea, numpy, abreviado, y vamos a poner array, porque vamos a crear nuestro primer array. Y vamos a poner dentro de array una lista. Vamos a poner del 1 al 4. Bueno, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Vamos a dar enter y ya la creo. Ahora, ¿cómo puedo mostrar esta lista? Vamos a poner matriz y que me diga el tipo. Es type. Type. ¿Y de qué quiero saber el tipo? Bueno, quiero saber el tipo de matriz. ¿De acuerdo? Vamos a darle enter. Y aquí me dice que esta variable matriz es un array que contiene una lista. Y aquí me indica que es de tipo array. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, esto que acabamos de hacer, o este array, este arreglo, o esta matriz que acabamos de crear, es unidimensional. Pero existen también matrices que son multidimensionales. ¿Qué quiere decir esto? Aquí, como vimos, es unidimensional. O sea, que tiene solo una dimensión, que es a la derecha, por así decirlo, o a lo largo, ¿de acuerdo? Pero podemos hacer multidimensionales, o sea, que sea hacia abajo también, ¿de acuerdo? Vamos a crear una que se llame matriz de multidimensional. Vamos a poner es igual a np.array, para que me lo cree como un array. Y vamos a poner dentro otra lista. Ahora vamos a ponerlo invertido. Vamos a poner 4, 3, 2, 1, 0. ¿De acuerdo? Y vamos para que lo complemente con esta que ya habíamos creado previamente. Que esta que ya habíamos creado, ¿cómo se llama? Se llama matriz. ¿De acuerdo? Ahora vamos a agregarla. Y vamos a ver cómo quedó nuestra matriz múltiple. Vamos a darle enter. Y aquí está. Como les decía, primero me anexó esta que ya habíamos creado previamente, perdón, esta que acabamos de crear, y posteriormente me agregó la matriz que ya hemos incluido acá en la parte superior, ¿de acuerdo? Por eso se le conoce como matriz unidimensional, que es esta, o matriz multidimensional, que es esta, donde podemos ir agregando para que tengan diferentes posiciones y no esté limitado solo hacia la derecha, sino también para abajo. A esta se le conoce como matriz multidimensional. Ahora también tenemos diferentes atributos que podemos obtener de nuestros arrays, de nuestros arreglos o matrices, como ustedes los quieran llamar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos el atributo ndim. Este atributo ndim nos sirve para saber cuántas dimensiones tiene el array. Vamos a imprimir nuestra matriz y vamos a poner el atributo ndim para que me diga cuántas dimensiones tiene. Y también voy a imprimir la matriz multi para que también me diga cuántas
atributos, perdón, cuántas dimensiones tiene. ndim, ahí está. Vamos a darle enter. Y aquí me dice, la matriz, esta, que así se llama solo matriz, tiene una dimensión. O sea que solo es una fila, por así llamarlo. Y por ejemplo, esta de matriz multi, ¿cuántas dimensiones tiene? Tiene 2, ¿de acuerdo? Si tuviera hacia abajo una tercera, aquí me diría que tiene 3, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro atributo que se llama shape, el cual este atributo nos indica el tamaño de cada dimensión del array. Vamos a copiar esto nuevamente, para no volverlo a escribir, me comí la P. Print, y en lugar de poner ndim, vamos a poner .shape. Aquí está. Este igual, vamos a quitar ndim y vamos a poner .shape. Aquí está. Y este me va a decir, como les decía, el tamaño de cada dimensión del array. Vamos a dar enter y lo explicamos. Aquí me dice que el primer array de matriz, o la primera arreglo o matriz, este nada más tiene una fila, por eso no me pone nada, y me pone que tiene 5 elementos. ¿Cuántos elementos tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Y como nada más tiene una fila, lo omite y por eso lo deja como por default que solamente tiene 1. En cambio, matriz multi tiene 2 filas, que aquí me dice que tiene 2 filas, y tiene 5 elementos cada una. 1, 2, 3, 4, 5. Con esto podemos saber el tamaño de cada dimensión de cada uno de los arrays, ¿de acuerdo? Vamos a ver más atributos de lo que son los arrays, pero vamos a ver algunos atributos especiales. Por ejemplo, tenemos, déjenme les pongo aquí como encabezado para poderlo contemplar. Tenemos el atributo ceros, tenemos el atributo ones, tenemos el atributo identity, y tenemos el atributo, de arrange. ¿De acuerdo? Vamos a ver de qué se compone cada uno de ellos. Aquí, por ejemplo, el atributo ceros produce un array con todos sus elementos igual a 0. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner matriz 1 es igual a np, para trabajarlo con NumPy, punto zeros. Aquí está. Y vamos a poner dentro una tupla donde vamos a especificar cuántas filas y cuántas posiciones voy a querer que me rellene, pero con ceros, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí dentro, vamos a poner que quiero que sean 3 filas con 4 elementos. Incluso también podemos especificar el tipo de dato que le podemos incluir a estos números, que en este caso va a ser ceros. Le podemos poner que sea flotante si así lo deseamos, float, ¿de acuerdo? Vamos a correrlo. Ok, aquí me marca error porque puse al revés el texto de type. Aquí está. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Listo, ya está. Ahora vamos a imprimirlo para ver cómo es que se despliega. Vamos a poner print mat1. Aquí está. Vamos a imprimirla. Y es como les decía, me la pone puros ceros y me la pone de 3 filas y 4 elementos cada uno, ¿de acuerdo? Y como le especifique que sea flotante, aquí en automático me pone 0 punto, 0 punto en cada una, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos ayuda el array especial ceros. Vamos a ver otro atributo. Vamos a poner mat2 para ver este segundo ejemplo. Y este va a ser np.ones. Aquí está. Y en este vamos a poner una tupla. Vamos a ponerla más pequeña. Bueno, vamos a ponerle exactamente el mismo tamaño, 3 y 4 posiciones. Si no especifico nada, en automático me lo puede poner como entero, pero yo le puedo dar aquí que sea específico y que sea como
int. ¿De acuerdo? Vamos a ejecutarla y ahora vamos a imprimirla. mat2. La ejecutamos y aquí está. Como les decía, es de puros unos, porque dice ones. ¿De acuerdo? O sea que me llenó toda la matriz de 3 filas, 1, 2, 3, y 4 posiciones, todas rellenas de puro 1. ¿De acuerdo? Bien, el siguiente atributo o método es el que se conoce como identity. Bien, vamos a conocerlo, que es matriz 3 es igual a np.identity. Aquí está, identity. Y vamos a poner únicamente de cuánto se va a conformar, porque recuerden que bueno, para aquellos que tienen algún conocimiento en álgebra lineal, este método nos devuelve un arreglo correspondiente a una matriz de identidad, en la cual especificamos la cantidad de filas y columnas o posiciones. Por eso aquí solamente yo voy a poner el 5 y en automático voy a poner 5 filas y 5 columnas o posiciones. Esto vamos a hacerlo para que veamos cómo queda. Ahora vamos a imprimirlo. Print mat3. Ahí está. Ahora, hacer una matriz identity, lo que hace es la diagonal principal de elementos tiene puros unos y el resto lleva ceros. Por ejemplo, aquí vemos la principal donde inicia y la diagonal principal, que es esta, va a llevar puros unos y el resto va a llevar ceros. ¿De acuerdo? Así es como se compone esta que se llama identity. Ahora, también existe o también se puede colocar este mismo atributo, pero en lugar de poner identity, podemos poner eye, como si fuera ojo. Vamos a ver, eye. Se fijan, ahí está, eye, como si fuera ojo. Pero lo que hace es como si dijéramos identity. Por eso se le nombró también de esta manera. Vamos a ponerle 6 posiciones para ver que hace exactamente lo mismo. Voy a imprimirlo en esta misma para no estarlo escribiendo posterior. mat4. Y aquí vemos, me lo puso igual 6 posiciones a la derecha y 6 posiciones hacia abajo. Y aquí vemos la matriz principal, perdón, la diagonal principal con puros unos, ¿de acuerdo? Y me la puso de tipo flotante, ¿de acuerdo? En automático. Muy bien. Ahora, para ya concluir, vamos a ver el atributo arrange. ¿Qué es lo que hace? Vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a poner matriz 5 es igual a np.arrange. Y lo que me hace es que me pide dos argumentos. Bueno, el argumento es, aquí vemos que dónde inicia y dónde para, ¿de acuerdo? Por lo que vamos a poner que inicie en el 2 y que se detenga en el 15. Muy bien. Vamos a imprimirlo aquí mismo para que no tenga que hacer otra instrucción. Print mat5. Lo ejecutamos y aquí vemos que inició en el 2 y concluye no en el 15, porque recordemos que Python omite el último número, por lo que concluye en el 15. Y aquí me pone dónde inicia y dónde termina, que fue lo que yo especifiqué. Y esto es lo que podemos hacer con NumPy y con lo que son los arreglos. Vamos a seguir viendo a profundidad. En el siguiente video vamos a ver la definición ya completa, como es lo que es de una matriz, los arreglos, de qué se compone, para que eso quede mucho más claro. Solamente quería hacer la introducción de conocer NumPy y que ustedes conocieran lo que es el array, la matriz o los arreglos, como ustedes lo quieran llamar. ¿De acuerdo? Hasta aquí dejo el video para no hacerlo tan extenso y nos vemos en el siguiente para seguir aprendiendo. Que estén bien. Hasta luego.